Lo primero que me aparece cuando vos me decís qué es la radio para mí es la infancia. Es el sonido ese que me acompaña. Yo soy primero oyente, exigente de radio. Después laburé en los medios, trabajo hace 50 años, voy a cumplir 50 años de profesión el 4 de agosto. No debe haber muchos. Lamentablemente hay algunos que se fueron pronto, de gente que ha hecho camino en la radio, y algunos que me dejaron la huella, esa marca de los tipos que yo escuchaba de principio a fin. Siempre te lo comento a vos, para irme un minuto de qué es la radio para mí, y te diría agregado que es Guerrero Martínez, porque yo escuchaba el Show del Minuto, que para mí es el mejor programa de radio de todos los tiempos, lo escuchaba desde las 2 hasta las 6. O sea, desde que Hugo decía, hola, hola, camarón con cola, como decía un paisano de mi tierra, o cuando a las 6 decía, hasta mañana si Dios y los omnibuses lo permiten. La gente en general se acompaña escuchando radio. Yo lo escuchaba. Es el primer sonido de mi infancia. El relato de Don Félix del Alcázar de Fioravanti. Yo soy del final de Fioravanti y la afirmación de Muñoz, ganándole la posición con ese despliegue impresionante de Rivadavia y con ese relato vibrante de Muñoz ante esa pausa, esa manera de manejar el idioma que nadie superó. Creo que Víctor Hugo está ahí en ese nivel, pudiendo expresar como nadie, o como pocos, o como Fiora, como el maestro, lo que pasa en una cancha. Yo no podría concebirme, para definirte las dos preguntas, sin la radio y sin el fútbol. Cuando vos me preguntás cómo surgió la idea de incorporar literatura en un programa de vocación deportiva, digamos, como Todo con Afecto, me basé en una historia de vínculo con la literatura que yo tuve de muy pibe, por mis viejos, por mami y por papi. Ellos nos pedían que buscáramos un cuento entre los hermanos, entre nosotros, para decirlo después de la cena, leerlo en voz alta y después discutirlo con todos. Y entonces yo, de muy pibe, de 12, 14, conocí a Borges, a Bradbury, a Sacchi, a Viñas, a Abelardo Castillo, a Borges, a Cortázar. Ese universo yo lo llevaba, descubría un cuento y lo leía en voz alta. Y eso nos facilitó mucho, eso me dio mucha idea para imponer o sugerir el contar un cuento para que la gente haga una pausa y lo escuche. Un cuento de fútbol primero, y ahora que hago cuentos de la literatura universal, digamos. Ahora hago pocos cuentos de fútbol en el programa de la noche, digamos, de las 7:50, que va de 23 a 24. Eso me dio a mí, en Todo con Afecto, cuando surge, la seguridad, primero, de que iba a buscar mucha literatura futbolera, que no había tanta. Hoy hay mucha. Se produjo como una especie de enamoramiento de los oyentes que éramos, como digo yo, no somos solamente fanáticos locos y energúmenos violentos, somos también los futboleros y las futboleras, personas que nos involucramos en la cultura popular, que hemos leído muchas cosas que no tienen que ver con la pasión o con el fútbol específicamente, pero sí con la pasión, con la razón, con las luchas de la gente, no es que estábamos en el barrio aislados y éramos solamente futboleros. En eso que me preguntás de la relación de la palabra con el fútbol en el periodismo deportivo de hoy, lo veo difícil hoy. Lo veo como que los chicos, o los más jóvenes, se instalaron mucho más en lo que significa la fama, la cosa social de ellos,
el ascenso, la plata, por la televisión más, y entonces no se han formado férreamente para poder expresar todas las ideas. Vos escuchás un relato de Víctor Hugo y yo diría, voy a ser exagerado y a lo mejor lastimo a alguien, pero no es comparable con ningún relator, porque es una diferencia más allá de que estamos hablando de Maradona, ¿no? Del más grande de todos los tiempos. Ahora, la formación, la lectura, la manera de acumular no solamente conocimientos, sino vocablos, maneras de expresar, que eso es lo que logra la lectura. La seguridad ante el micrófono la da la lectura. La gente recibe con un fervor, con una alegría, la literatura por radio muy superior a lo que uno pensaba antes, de que hubiera tantas propuestas. Yo estoy no tan sorprendido porque confío en que la gente se engancha mucho con esas historias, pero hay mucha gente que decía, ¿eso te parece que va a tener audiencia? Y es lo que tiene, que la gente recibe con el mismo cariño que nosotros leemos un cuento. Ya me siento satisfecho.